gusta hacerlo al principio para solamente establecerlo y ya después dedicarnos a cantarle a Dios y a escuchar de su palabra. Adoramos a Dios también con lo material, con lo que le damos de nuestras ofrendas. El pasaje que tenemos hoy para motivarnos a ofrendar es el Salmo 96, versículos 7, 8 y 9. Va a aparecer en la pantalla y dice: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Y bueno, como siempre lo decimos, no estamos pidiendo dinero, estamos haciendo una exhortación a que le demos a Dios un poquito de lo mucho que Él nos ha dado, también económicamente. Quienes nos visitan no tienen que depositar nada en la cajita. Ese es un privilegio y responsabilidad de los miembros de la viña. La exhortación es a que lo hagas siempre en donde tú te reúnes, donde tú consideras que es tu casa de oración, tu casa de alimento. Ahí manda tus diezmos y tus ofrendas. A los que nos ven en internet también los exhortamos a eso. Manden sus diezmos y ofrendas al lugar donde ustedes normalmente se congregan o donde se alimentan. Y si la viña es ese lugar donde es tu casa de oración, donde es tu iglesia, entonces nuevamente es un privilegio y responsabilidad ofrendar y dar nuestros diezmos aquí en la viña. Amén. El primer canto es una exhortación de recordar lo que Jesús hizo por nosotros, el por qué lo estamos alabando a Él, por qué le venimos a cantar. Así es que espero que estas palabras te motiven a recordar la historia del Calvario, como dice ahí el canto también, y que eso motive tu corazón para cantarle a Él. Nos ponemos de pie. Por la gracia de tu nombre te alabaré. Por la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida y por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Con toda la devoción te alabaré. Con toda mi gratitud te exaltaré. Con mi alma y con mi mente, con mi alma y corazón, con todas mis fuerzas te alabaré. Vamos a repetir la primera estrofa. Por la gracia de tu nombre te alabaré. Por la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida y por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Con toda la devoción, con toda la devoción te alabaré. Con toda mi gratitud exaltaré. Con mi vida y con mi mente, con mi alma y corazón, con todas mis fuerzas te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Te alabaré, te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo,
hoy y siempre te alabaré, hoy y siempre te alabaré. Señor, estamos aquí para alabar y glorificar tu nombre, para darte a ti el honor y la gloria que solo tú mereces. Por favor, dispón nuestra mente y nuestro corazón para cantarte y para recibir de tu palabra también. Dispón nuestros pensamientos y ayúdanos para que cualquier cosa que pueda estar estorbando la dejemos allá afuera, Señor, y solamente nos concentremos y pensemos en ti. En el nombre de Jesús pedimos tu dirección en este servicio, Señor. Amén. Salmo 93, versículo 1, 2 y 3. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Este canto que vamos a entonar es un canto muy viejito. Yo lo cantaba cuando estaba de la edad de Diego y de Arnold y de Sophie y de todos ellos. Es que ya es de antaño. Pero estamos hablando del Éxodo y refleja parte de lo que Dios mostró en aquel tiempo en el Éxodo. Y el título dice: no hay Dios tan grande como tú. Estamos pasando por épocas difíciles físicamente, emocionalmente, económicamente. Pero ¿sabes qué? No hay Dios más grande que nuestro Dios que nos puede ayudar. Así es que espero que esto te motive a alegrar tu corazón y a decirle, Señor, nos vamos a mover en tu nombre. Amén. Dice así. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, no es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá con tu Santo Espíritu. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede
salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Amén. Señor, cuando vemos tu amor, cuando vemos tu bondad derramada sobre nosotros, cuando sentimos tu calor al abrazarnos, lo único que puede salir de nuestra boca, Señor, es gracias. Lo único que puede pensar nuestra mente y sentir nuestro cuerpo es venir a postrarnos delante de ti para darte gracias. Para decirte, Señor, te adoramos con todo lo que somos. Te bendecimos con toda nuestra vida, porque no hay otro Dios como tú, que nos pueda amar como tú nos has amado. Esta es una oración que espero que la puedas hacer y se la puedas decir a Él. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor. Yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré. Solo a ti. Cuando veo tu amor, cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor. Yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti en santidad. Una vez más. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor. Yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida, yo quiero ofrendarme a ti en santidad. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti en santidad. En santidad. Señor, queremos venir
sabiéndonos totalmente santos en tus manos. Por la sangre de Jesucristo hemos sido limpiados, y es que hoy nos podemos presentar ante ti para adorarte, para exaltarte, para suplicarte que atiendas nuestro clamor y que atiendas nuestra necesidad. Señor, desde el más pequeño hasta el más grande en edad, hoy estamos postrados espiritualmente ante ti, sabiéndonos dignos de hacerlo por la obra de Jesús, para exaltarte y para depositar, Señor, nuestra carga y necesidad delante de tus pies. El salmista escribió en el Salmo 102: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Señor, algunos de nosotros tenemos una gran urgencia, humanamente hablando, de que tú respondas nuestra súplica y nuestra oración. Por favor, Señor, atiende el llamado que hacemos hoy a ti, en sanidad física, en sanidad mental, sanidad emocional, sanidad económica. Por favor, Señor, en providencia para sustento de la familia, sustento de nuestro trabajo, sustento de nuestras mismas vidas. Señor, tú conoces la necesidad de tu pueblo. Por favor, no es necesario que te la digamos, tú la conoces mejor que nosotros. Por favor, Señor, atiende nuestra súplica. Y al poner nosotros, Señor, esta carga delante de tus pies, lo único que queremos hacer entonces es decirte que te alabes y te exaltes y te honres y glorifiques con cada parte de nuestro ser, con cada órgano, con cada pensamiento, con cada sentimiento, con cada actitud, que seamos instrumentos para tu honor, para tu grandeza. Señor, por favor, perdónanos si hemos pecado contra ti. Ayúdanos para que, como hemos cantado, podamos vivir en santidad delante de ti y sea ejemplar y de testimonio para otros. Hoy ante ti, aunque no lo estamos haciendo físicamente, pero sí espiritualmente, de rodillas, nos rendimos a ti, Señor, anhelando que tú nos uses para hacer tu voluntad. Y que en toda nuestra vida exprese tu amor y exprese nuestra gratitud hacia tu amor. Ese es el deseo de nuestro corazón. Con mis manos hacia el cielo y sin condena en mi corazón, de rodillas me rindo a ti, Señor, y deseo hacer tu voluntad. Nuevamente, con mis manos hacia el cielo y sin condena en mi corazón, de rodillas me rindo a ti, Señor, y deseo hacer tu voluntad. Déjame decirte una cosa. No sé si lo has experimentado o no, pero te quiero animar a
que así como este canto dice, con mis manos hacia el cielo, dice la Biblia que un día vamos a estar delante de Dios, con nuestras manos levantadas, honrando y exaltando al único que merece ser adorado. Te quiero exhortar, y no es ninguna obligación, pero si quieres experimentarlo, levanta tus manos hoy delante de Dios cuando cantamos esto. Y dile, mira Señor, mis manos hoy están limpias de pecado porque tú, Jesús, las has limpiado. Y puedo levantarlas delante de ti en adoración porque tú has hecho esa obra de salvación en mí. Y que esa salvación y ese conocimiento de salvación genere en ti un agradecimiento tal que en realidad puedas adorar a Dios no solo con tu voz, sino con tu cuerpo, cuando lo expresas al elevar tus manos al cielo y cantarle al Santo, Santo, Santo Dios Trino y Uno. Con mis manos hacia el cielo y sin condena en mi corazón, de rodillas me rindo a ti, Señor, y deseo hacer tu voluntad. Que cada miembro en mí y todo lo que soy exprese amor y gratitud, pues el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. Mis manos hacia el cielo y sin condena en mi corazón, de rodillas me rindo a ti, Señor, y deseo hacer tu voluntad. Que cada miembro en mí y todo lo que soy exprese amor y gratitud, pues el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. Que cada miembro en mí, todo lo que soy, exprese amor y gratitud, pues el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. Es amarte y darte adoración. Es amarte y darte adoración. Ese es el deseo de nuestro corazón, Señor. Que tú recibas toda la honra y la gloria en cada momento de nuestra vida, en cada respirar de nuestra vida. Gracias, Dios. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Bueno, pues seguimos con nuestro viaje de Éxodo. Creo que esta es nuestra 8ª semana de Éxodo y todavía no terminamos el capítulo 2. Después vamos a ir más rapidito, pero hay mucho de qué hablar.
Estaba ansioso por llegar al capítulo 3, pero les recuerdo que estamos siguiendo una serie que estaban llevando en Monterrey también sobre Éxodo, que han pasado una situación similar a nosotros. Y Dios ha estado tratando mucho conmigo a través de este Éxodo, y yo que esperaba que ya íbamos a ir al capítulo 3, nos volvemos a frenar en el capítulo 2, y ahora sí que Dios me dio así como que una zarandeada en estos días. Espero poder transmitir un poquito de lo que creo que Dios está haciendo conmigo y con muchos de nosotros, y con nosotros como iglesia también. Para el final del capítulo 2 de Éxodo, han pasado 80 años. En 2 capítulos se cubrieron 80 años. Y los siguientes 40 años se va a llevar otros 38 capítulos, creo que tiene, o 38, 48 capítulos. Y todavía el libro de Deuteronomio, Levíticos y Números para los siguientes 40 años. O sea que va a haber mucho que hablar en ese tiempo. Hasta el momento, Moisés ha sido de alguna manera el personaje principal. Hemos estado hablando de Moisés. Pero también hemos visto cómo de manera un poco velada Dios siempre ha estado presente, teniendo cuidado en la vida de Moisés y del pueblo. Éxodo 1 comienza mostrando esa fidelidad de Dios a su pacto, porque en la introducción hablábamos de cómo Dios ya había dicho a Abraham y a Isaac y a Jacob lo que iba a suceder con el pueblo. Es decir, Dios estaba siempre presente con eso. Y en el primer capítulo de Éxodo vimos ese cuidado de Dios al tener su promesa en mente. Nos muestra cómo el pueblo se multiplicó aún a pesar del sufrimiento, cómo el pueblo se fortaleció y creció de una manera milagrosa. Vimos cómo la oposición de Egipto trató de imponerse sobre el pueblo de Israel, y sobre todo espiritualmente hablando, tratando Satanás de eliminar el camino por el cual la simiente de la mujer, el Mesías, vendría. Dios nunca se olvidó de su pueblo a pesar de todo ese sufrimiento. Ahora, al final del capítulo 2, hay un pequeño giro en esta trama, y la historia que hemos ido siguiendo a través de quién es Moisés y lo que había sucedido con Moisés, cómo se educó en Egipto y cómo llegó a ser un gran personaje en Egipto, y su afán de salvar a los hebreos cuando él se dio cuenta de quién era, lo cual lo convirtió en un asesino y tuvo que huir de Egipto. Estas reflexiones sobre Moisés y su capacitación y su capacidad de hacer las cosas, de repente empiezan a tomar un giro, porque Dios aparece en escena. Dios empieza a mostrar que Él está presente, y nuevamente muestra su fidelidad a su pacto, a lo que Él ha prometido. Terminamos la semana pasada diciendo que Dios escuchó el clamor del pueblo, Dios se acordó de su pacto y Dios actuó en consecuencia a eso. Eso fue lo último que mencionamos. Y vamos a platicar un poquito más sobre eso. Déjame leerte nuevamente esos últimos versículos de Éxodo capítulo 2, donde terminamos la semana pasada. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejidos se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Señor, esta es tu palabra y suplicamos que tú nos hables a través de ella el día de hoy. Usa mi voz y dinos, Señor, tu voluntad para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Murió Faraón.
¿Hasta dónde esa repercusión tendría algo? ¿Hasta dónde eso repercutiría en la vida de Moisés? ¿Hasta dónde pudiéramos pensar, si Moisés dice o sabe y llega a sus oídos que murió Faraón, ¿pensaría Moisés en regresar otra vez a Egipto? ¿En querer volver a tomar algo de lo que había dejado en Egipto? Es una especulación que es difícil entender. Pero parte de esa declaración de que murió Faraón viene antecedida de unas palabras mucho tiempo después. Para nosotros hoy sabemos eran 40 años después. 40 años después murió Faraón, rey de Egipto. Y entonces uno pensaría, bueno, se acabó esa etapa, ese rey no los quería, tal vez las cosas van a cambiar. Sin embargo, Moisés en su narrativa dice, sin embargo, seguían lamentando su condición. Las cosas no cambiaron. ¿Cuántas veces estás esperando que algo suceda, una noticia, un evento, y tú vas a decir, es que cuando eso pase, la voy a ver bien, voy a pasar la rayita, voy a empezar a disfrutar la vida. Cuando mis hijos se casen y se vayan del hogar, voy a empezar a disfrutar la vida. Y llegan los nietos. Cuando alcance este nivel en el trabajo, voy a empezar a disfrutar, y la responsabilidad crece más y ves menos a tus hijos y a tu familia. Es que voy a ir a Estados Unidos y allá voy a sentarme y voy a disfrutar. Bueno, eso lo dice todo. Muchas veces cuando termina un ciclo, las cosas no cambian. Sin embargo, Dios tenía un plan especial para Moisés allá donde está. Dios tiene un plan especial para ti en donde tú estás. Habíamos mencionado anteriormente, estamos en Egipto todavía en esa preparación, o estamos ya en el desierto en esa preparación. En cualquier lugar de tu preparación, ahí está Dios. Los israelitas claman de angustia. Y fíjate, algo bien interesante, si tú analizas bien el pasaje, es que no dice que los israelitas clamaban a Dios. Dice que se estaban quejando, seguían lamentando su condición de esclavos, clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios. Pero el pasaje no dice, aunque Dios escuchó, no dice que ellos estaban clamando a Dios. Tiene mucha ciencia. Habían pasado 400 años. Hablábamos de que estaban muy egipciados, o cómo se diría la palabra, muy hechos a la cultura egipcia. Eran 10 generaciones en donde los hijos de los hijos de los hijos ya no habían escuchado tal vez hablar de Dios, sino los que los padres le comentaban a sus hijos. Pero cuando lleguemos al libro de Josué, dice que después de Josué el pueblo se olvidó de Dios. Josué todavía trató de inculcar al pueblo sobre los milagros y el poder de Dios que él también vivió. Sin embargo, dice que las siguientes generaciones olvidaron a Dios. Lo mismo pasaba con ellos. Ese Dios de Abraham, ese Dios de Jacob, de Isaac y de Jacob, ese Dios de José que lo llevó a tener un lugar alto en Egipto, tal vez ya no se platicaba de eso entre las familias. Tal vez ahora se platicaba de Ra o de algún otro dios egipcio. Llevaban más de 400 años en Egipto. Poníamos un ejemplo de nosotros, cómo nuestros hijos y nietos empiezan a sentirse menos hispanos. Ayer estábamos platicando con una persona hispana, venezolana, que tiene 4 o 6 años aquí, y dice que se trajo a su mamá, él es el menor de ellos, porque la mamá se siente muy a gusto con él. Tengo otro hermano que está hacia el norte, es el mayor de todos, pero mamá no se siente a gusto con él, porque dice que es muy americano. Y no estoy hablando mal de los americanos, solamente de la cultura. Dice, es que, y él mismo me decía, mi hermano mismo no se siente a gusto al relacionarse con hispanos. Su cultura ha cambiado, su mente ha cambiado,
su forma de trabajo, la forma en la que se relaciona, ha cambiado. En una generación, imagínate en 10 generaciones. Eso solamente para que tengamos esa perspectiva de que lo que ellos habían pasado y lo que ellos habían sufrido, seguramente los había alejado de Dios, y cuando clamaban, no necesariamente estaban clamando a Dios. Tal vez estaban clamando a algo más o a alguien más. Si alguno de ellos pensara en clamar a Dios o al Dios de sus antepasados, quizá pudiera pensar que pues, tenemos tantos años clamándole a Dios que ya no nos escucha. Mi tatarabuelo le pidió a Dios que nos liberara, mi abuelo le pidió a Dios que nos liberara, mi padre le ha pedido a Dios que nos liberara, yo le estoy pidiendo a Dios que nos libere y Dios no responde. Eso genera una angustia en la persona que te lleva a una depresión bastante fuerte. La angustia es tan grande que Moisés la describe en este versículo 23 con 3 frases. Lamentaban su condición, clamaban pidiendo ayuda y daban gritos de desesperación. Todo eso apunta a un dolor más allá de los látigos y del abuso. El llanto de ellos ya no era porque los trataban duro, porque los trataban mal. Era porque estaban abandonados, porque no había quien los escuchara y quien los rescatara. Habla de un dolor intenso del corazón. ¿Alguna vez has experimentado ese dolor? Ese dolor en donde está tan adentro y tan profundo que la verdad que lo que pasa afuera, lo que pasa en tu cuerpo, ya no importa. El problema es hay algo que está tan adentro, hay algo que está tan en el alma que no hay esperanza para vivir ni para seguir adelante. Situaciones en las que las palabras no son suficientes para expresar lo que realmente nos duele. Lo único que puedes es sacar un gemido de dolor porque es inexplicable el poderlo decir. Un clamor del corazón que suplica que se termine ya lo que estás viviendo. No sé si alguno de nosotros hemos llegado a ese grado. Se vuelve más complicado cuando este dolor está presente en el alma, te acompaña cada momento del día y tienes que levantarte temprano para ir a trabajar. Y tienes que atender a tus hijos. Y tienes que salir a la calle y dar buena cara. Y tal vez alguien te pregunta cómo estás y le dices bien, aunque las cosas no están bien. Donde tienes que dar un rostro y tratar de sonreír, pero por dentro no se puede. Es triste cuando vives estas situaciones y sientes que no hay nadie a tu alrededor que te pueda ayudar, que te pueda cargar, con el quien puedas desahogarte. No te están pidiendo que construyas ladrillos, no te están dando de latigazos, pero la opresión de lo que sientes y de las heridas internas y emocionales te están desgarrando por dentro. Tal vez tus hijos se tienen preocupado porque se fueron de la casa, porque están en drogas. Tal vez las deudas te han sobrepasado. Tal vez piensas que no hay un futuro para tu familia. Tal vez los doctores te han dicho que no hay una solución para tu enfermedad. Tal vez estás llevando cargas que no esperabas llevar y que han durado años. A lo mejor es culpa porque hiciste algo, o es culpa porque no has desarrollado una vida cristiana que crees que le agrada a Dios. Estoy tratando de hablar y poner ejemplos para que todos nos podamos identificar de alguna manera. ¿Qué haces en esos momentos?
Cuando te sientes de esa manera, ¿a dónde diriges tu clamor? ¿A quién oras? Tal vez piensas que Dios está muy ocupado. Tal vez oras porque el pastor dice que oremos. Tal vez oras porque algún pastor en Facebook te dice que ores. Tal vez oras para ver si resulta, porque no estás tan seguro que va a resultar. La Biblia no enseña que el cristiano no se debe angustiar. La Biblia no enseña que el cristiano no se debe entristecer. La Biblia nos enseña que el cristiano tiene a alguien que lo escucha. Y el cristiano sabe que tiene a alguien que lo escucha. El Salmo 5, versículo 1 dice: escucha, Señor, mis palabras. Toma en cuenta mi gemido, presta atención a mis súplicas, Rey mío y Dios mío, porque a ti yo oro. El cristiano no es el que tiene todo bajo control y que nada lo inmuta. El cristiano es aquel que sabe que tiene un Dios tan grande y tan poderoso que es el único capaz de rescatarlo de este mundo malo. El creyente no es el que ignora sus emociones, es el que clama a su Dios y está seguro de que Él tomará en cuenta sus palabras. El salmista que escribió este Salmo 5 está tan seguro del Dios que tiene que no se acerca a Él dudando: Señor, si quieres, si puedes, si existes. No se acerca si acaso está molestando a Dios al pedirle eso. Se acerca con confianza, con calma, con una seguridad de que Dios le va a responder porque es su Dios. A lo que quiero llegar con esto es que cuando estamos en esas situaciones tan desesperantes, en donde estamos buscando esa tablita de salvación, y a veces buscamos muchas cosas de qué agarrarnos, tal vez hemos olvidado que lo único que tienes que hacer es levantar tus ojos al cielo, porque hay alguien que te está escuchando. Aún y le estés pidiendo ayuda a otra persona, hay alguien que te está escuchando. ¿Por qué el salmista tiene esta osadía de acercarse hacia Dios? No es porque él se sabe mucho, porque está pasando una situación bastante difícil, sino es porque sabe que Dios es capaz de ayudarlo sin importar lo que suceda. Confía en ese Dios todopoderoso. Y una buena pregunta que nos podemos hacer nosotros entonces es: ¿qué concepto tienes de Dios? No sé en qué situación de estrés estés ahora. Creo que todos estamos en algún nivel de estrés. Algunos más, otros menos. Algunos no nos damos cuenta del nivel en el que estamos porque bloqueamos eso. No queremos darnos cuenta que estamos en problemas. No queremos darnos cuenta que viene algo difícil. No queremos darnos cuenta que viene un tiempo de sufrimiento. Lo bloqueamos. Dios es bueno, Dios nos va a sacar adelante. Y sí, Dios lo va a hacer, pero en muchas ocasiones te va a pasar por ese valle de sombra de muerte. Lo importante otra vez no es en qué nivel de estrés estés y no pensar que tenemos que llegar a ese nivel tan profundo de estrés. Lo importante es que podamos entender y reconocer que tenemos un Dios que nos está esperando y que te escucha y que está atento a tu clamor, y que no apaguemos ese clamor porque no queremos molestarlo, porque tal vez está ocupado. Alguien decía porque Dios trabaja de 9 a 5 y tal vez está en su hora de comida. Que no materialicemos de esa manera a Dios y lo encasillemos en esos parámetros que a veces lo hacemos,
sino que estemos conscientes de que podemos clamar a Dios, porque Él es nuestro Dios. Porque consideramos que somos de Dios y consideramos que Dios es de nosotros. A veces hay momentos en los que no sabes ni siquiera qué pedir. Hay situaciones que nos estresan tanto que no hay palabras para poderle decir a Dios: ¿qué te digo, Dios? Tal vez son situaciones tan confusas que no tienes idea ni de dónde puedes comenzar. Lo único que haces es quebrarte y llorar. Sabes que el Espíritu Santo no te deja solo. Él no voltea sus ojos y dice otra vez: ya está chillando. Sí, ya te he dicho que te voy a sacar, ¿por qué te pones así? Bueno, ahí cuando se te quite vengo. Ese no es el Dios que tenemos. Y aun cuando no podemos expresarlo, Él está ahí para ayudarnos. Mira lo que dice Romanos 8:26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu Santo toma ese silencio tuyo, esa incapacidad de hablar, para poder presentarse, si así te lo puedes imaginar, delante de Dios en la persona de Jesús y decirle: papá, Él no te lo puede decir, pero yo sé lo que necesita. Por favor, ayúdalo. Salmo 34:15 dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus clamores. Si ha llegado el momento en que no sabes qué pedirle a Dios, no te preocupes. Tal vez lo único que tienes que hacer, como te decía, es voltear tus ojos arriba y decirle: Señor, aquí estoy. Y deja que el Espíritu Santo que mora en ti se encargue de interceder delante de Dios por ti. Si regresamos un poquito a la historia, vemos que el pueblo de Israel está clamando, está gimiendo, y vemos que Dios interviene. Leíamos: sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. El pueblo clamó y Dios escuchó. ¿Por qué escuchó Dios el clamor de su pueblo? Pareciera que te dice: es que Dios no se acordaba, pero cuando los oyó se acordó. Pero no dice eso el pasaje. Dice que cuando el pueblo clamó, Él se acordó de su pacto. Él nunca se ha olvidado de ellos. Dios siempre ha obrado en ellos en relación al pacto que hizo con su padre Abraham. Y hoy no está haciendo la excepción. Te voy a poner un ejemplo. Génesis capítulo 16, versículo 7. La historia de Agar, la sierva de Sara, que tuvo a Ismael, porque Sara no podía tener hijos. Pero llegó un momento en que la relación entre Agar y Sara estaba tan difícil que Agar decide irse y dejar a Sara. Génesis 16, 7. Ella se va y dice: pero el ángel del Señor la encontró junto a un manantial en el desierto, el cual está en el camino a la región de Sur. Y el ángel le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella.
Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía, ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Bered se conoce con el nombre de el pozo del viviente que me ve. Dice que ella estaba al lado de un manantial. Seguramente estaba llorando, estaba desesperada. Y dice que el ángel de Dios, que de alguna manera es Jesús por las palabras que dice, Él es el que le va a dar esa descendencia, escuchó su clamor. No dice que ella estuviera clamando a Dios. De hecho, no dice que estuviera clamando a Dios. Génesis 21:15. En esta ocasión, otra vez, Agar está yendo al desierto, pero ahora con su hijo Ismael. Y en esta ocasión no están huyendo. Ahora Abraham los corrió por mandato de Dios. Abraham fue el que les dijo, váyanse. Cuando se acabó el agua del recipiente, Agar puso al muchacho debajo de un arbusto y se fue a sentarse sola a distancia de un tiro de flecha, pues pensaba, no quiero ver morir al muchacho. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al muchacho sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del muchacho ahí donde está. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el recipiente de cuero y le dio de beber al muchacho. Aquí tampoco dice que ellos estaban clamando a Dios. Estaban llorando, desesperados, esperando morir. Sin embargo, Dios respondió a su clamor, a su llanto. ¿Y sabes por qué? No solo porque Dios tuvo compasión de ellos. Ay, pobrecitos, mira, les voy a dar un día más. Dios respondió porque Dios había dado una promesa a Abraham sobre su descendencia. Y Dios había dicho que a través de los hijos de Abraham él iba a hacer una gran nación. Es decir, Dios se acordó del pacto que hizo con Abraham, y porque él se acordó de ese pacto es que él atendió la necesidad de Agar y de Ismael. Dios escuchó el clamor del corazón, aunque tal vez no le estaban hablando a él. Seguramente uno podría decir, bueno, Abraham los inculcó en el conocimiento de Dios. Sí, seguramente, porque eran hijos de Abraham. Lo único que digo es que la Biblia no dice que ellos estaban clamando a Dios. Estaban, quiero pensarlo, tan inmersos en su problema, en la inmensidad del desierto, en la bolsita de agua sin agua, que lo único que les quedaba era llorar. ¿Te has sentido así alguna vez? Cuando ves para adelante y no ves hasta dónde se acaba. Y cuando ves lo que tienes en las manos dices no tengo nada. Y donde tal vez lo único que tienes que hacer es llorar. Dios se acuerda de ti. Aunque no estés orando a Él, por su fidelidad al pacto que hizo
ahora nosotros con Jesús, Él se acuerda de ti. Al oír sus quejidos, estoy otra vez en Éxodo 24, se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. El pueblo había clamado por décadas y cuando llegó el momento indicado, Dios iba a obrar para rescatarlos. Y Él lo haría en base al pacto que había hecho con su padre Abraham. Desde que llegaron a Egipto, durante la opresión que tuvieron de Egipto sobre ellos, Dios ha estado tomando en cuenta su pacto. La multiplicación del pueblo a pesar de la opresión es porque Dios se acordó de su pacto. El hecho de que las parteras no mataran a los bebés que nacían hombres es porque Dios se había acordado de su pacto. El hecho de que Moisés fuera puesto en una canasta y fuera encontrado por la hija de Faraón y le salvara la vida es porque Dios se acordaba de su pacto. El hecho de que Moisés fuera preparado en Egipto y llegara a ser príncipe de Egipto y tuviera toda la capacidad para lidiar con ese tipo de personas es porque Dios se había acordado de su pacto. El hecho de que él tuviera que haber salido de Egipto como asesino para ir al desierto y estar bajo la cobertura de un sacerdote madianita temeroso de Dios, en donde Dios lo transformó de príncipe a pastor de ovejas, es porque Dios se había acordado de su pacto. Nosotros podemos leerlo y pareciera que en 2 capítulos esto está sucediendo, pero lo que esos 2 capítulos están diciendo es que Dios se ha acordado de su pacto. Y eso tú lo puedes traer a tu vida y decir, ¿sabes qué? El hecho de que hayas vivido toda una adolescencia y parte de tu vida adulta, depende de quién seas, en un país, es porque Dios se acordó de su pacto. Y el hecho de que Él te haya traído para acá a Estados Unidos y te ha sostenido aquí es porque Dios se ha acordado de su pacto. Y el hecho de que estés hoy aquí, en una iglesia tan chiquita, es porque Dios se ha acordado de su pacto. Y cada cosa que está sucediendo en tu vida, la enfermedad que estás pasando, la falta de economía, el estrés, las diversiones, la comunión con otras personas, cada cosa que estás viviendo donde Dios está preparando tu carácter y te está mostrando su soberanía, su cuidado, es resultado de que Él se ha acordado de su pacto y no se ha olvidado de ti. Y Él tiene tu vida en sus manos. Y está preparando tu vida para el momento en que te lleve a su gloria. Cuando me refiero a Dios se ha acordado de su pacto, ¿qué significaba el pacto? Dios le dijo a Abraham, yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo. Es decir, cuando hablo Dios se acuerda de su pacto, Él dice, me acuerdo de que yo tengo una relación íntima con Él, porque es mi hijo y yo soy su Dios. Así que cada vez que te digo en tu vida, en lo que ha sucedido, en lo que estás pasando, Dios está acordando de su pacto para tratar contigo. Dios te está diciendo, tengo una relación íntima contigo y por eso te protejo y por eso te cuido y por eso te ayudo. Y por eso quiero recordarte en cada cosa que hago que soy tu Dios y que tú eres mi hijo.
Cuando Dios ve a su pueblo quejándose, gimiendo, lo decíamos la semana pasada, no les dice, pues claro, se alejaron de mí, ahora súfranle. Él no les está criticando, me abandonaron, allá ustedes. Ahí cuando quieran, vienen otra vez y tal vez los escuche. Dios no está viendo el pecado del pueblo. Cuando ellos clamaron a Dios, clamaron no dice a Dios, cuando ellos clamaron y gimieron pidiendo ayuda de quien sea, Dios dijo, yo tengo un pacto con ellos de que ellos son mi pueblo y yo soy su Dios. Y por eso voy a ir a rescatarlos. Dios no veía el pecado del pueblo, Él veía su promesa de relación con el pueblo. Cuando venimos a Dios, nosotros que hoy podemos conocer a quién podemos orar, y tú vienes y clamas a Dios, Dios no te dice, pues para que aprendas. Dios te dice, aquí estoy, porque soy tu Padre, soy tu Dios. Dios no ve tu pecado. Dice la Biblia que Él lo perdonó en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que esa cruz del Calvario fue decretada aún antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia que Él olvidó nuestros pecados cuando los perdonó, pasados, presentes y futuros. Dios no ve tu pecado. No quiere decir que no tenga consecuencia en nuestra vida si estamos cometiéndolo, pero Dios ha quitado ese pecado porque ahora te ve a través de Jesús, porque Él se ha acordado de su pacto. Yo te voy a salvar porque tú eres mío. Esto nos da la libertad de poder entender y venir delante de Dios en agradecimiento, en santidad, como cantábamos ahorita. Todo lo que sucede en nosotros es porque Dios está llevando a cabo nuestra salvación. Cada cosa que estás viviendo tiene que ver con tu salvación, para reafirmarla o para enseñarte algo. Pero Dios te está mostrando su salvación, porque cada cosa que vives tiene relación con la promesa que Él ha hecho, con el pacto que Él ha hecho con nosotros y con Jesús. Dios se acuerda que necesitamos un redentor. Dios se acuerda que necesitamos un consolador. Dios se acuerda que cada segundo de nuestra vida necesitamos ser librados de la esclavitud y de la condenación del pecado. Y debido a esa promesa que Él hizo, yo te voy a salvar, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Es que Dios obra en nosotros. Y lo demostró en la cruz del Calvario a través de la sangre de Jesús. Y lo demostró el día de la resurrección, cuando volvió a tomar vida, para asegurarnos vida con Él. Leímos ahorita un pasaje, Salmo 34, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus clamores. Dios escucha, Dios se acuerda de su pacto y Dios actúa en consecuencia con eso. Las promesas hechas anteriormente son las que Dios toma en cuenta en el momento, en la historia de Israel. Él le había dicho a Abraham, te voy a leer nuevamente ese pasaje, Génesis 15. El Señor le dijo a Abraham, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Dios lo había dicho y ahora lo estaba cumpliendo. El Salmo 139 no está en la presentación, pero dice que Dios dice cuando naces y cuando mueres. Y hay una frase que dice, y todas las cosas de mi vida están escritas en su libro. Es algo similar a esto.
Es Dios diciéndote, yo sé con quién te vas a casar, yo sé quiénes van a ser tus hijos porque yo lo decreté. Yo sé en dónde vas a trabajar, yo sé de qué te vas a enfermar, yo sé cuándo voy a mandarte llamar. Él lo sabía y se lo dijo a Abraham. Y se lo dijo solamente para que creyera y para decirle, yo voy a cumplir mi pacto. Y el hecho de que Él sepa toda nuestra vida, eso nos da una seguridad de decir es que Él va a cumplir su pacto en nuestras vidas. Tal vez los israelitas se habían olvidado esa promesa que le dijo a Abraham. Habían pasado, de Abraham para acá habían pasado casi 500 años, si no es que más. Seguramente ellos no se acordaban de esa promesa que Dios le había dicho a Abraham, ni a Jacob, ni a Isaac. Pero el que el pueblo no se acordara no quiere decir que Dios lo había olvidado. Repito, todo lo que Moisés vivió, ser salvado, educado, exiliado, educado por un sacerdote, eran cosas que Dios estaba haciendo en preparación al cumplimiento de su promesa. Dios ha estado al tanto de tu vida. Él sabe todo de tu vida. Él está escuchando tu clamor, Él está escuchando tu gemido. Él sabe tus angustias, tus dudas, tus preocupaciones, tu dolor. Y aunque muchas veces no lo digamos, Dios está obrando. Como lo hemos dicho en semanas atrás, Dios nos está preparando para lo que viene adelante. Y no estoy hablando de decretar cosas, ni de hablar de prosperidad, sino Dios se está preparando para el día en que lo veas cara a cara, para el día en que seas liberado totalmente de la esclavitud y condenación del pecado, y no solamente en espíritu, sino también en cuerpo físico, podamos estar en su presencia glorificándolo. Y la vida que estás llevando tiene que ver con eso. Pero lo que tienes que estar seguro es que Dios está escuchando tu clamor, aun cuando no puedas decirlo con palabras. Él se acuerda que hizo un pacto a través de Jesús contigo, y Él está obrando en consecuencia a sus promesas. Decíamos en la escuela dominical, y lo dije tal vez hace un momento, la vida cristiana sería tan fácil por el hecho de decir solamente levantar nuestros ojos a Dios y decirle gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que estás haciendo. Hemos repetido muchas veces el Salmo 23. Esa es otra versión. Aun si voy por valles tenebrosos, no temeré mal alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Dios te ve día a día, Dios te escucha, Dios te responde, Dios actúa para tu salvación. No sé qué estás viviendo tal vez, no sé qué es lo que está pasando hoy en tu vida, y tal vez este no fue un mensaje muy emotivo de salir de aquí brincando, pero espero que sí sea muy placentero en el hecho de que puedas salir de aquí tan confiado de que el Dios en el que creemos, el único Señor y Dios de los cielos, tiene sus ojos puestos en ti. Escucha tu clamor aun cuando no le estés hablando a Él por cualquier circunstancia. Él está atento a ti porque Él ha hecho un pacto con Jesús de que Él te va a salvar. Por eso la fe es un don que nos da, es un regalo de Él que nos da. Y Él está obrando cada día en consecuencia a su promesa y a su pacto. Y lo único que tienes que hacer es disfrutarlo, es creerlo, es apoderarte entre comillas de esa verdad y vivir en consecuencia.
Nada de lo que venga te va a separar del amor de Dios. ¿Te acuerdas de Romanos 8? Te lo voy a leer y con eso termino el sermón. Pero espero que esto concluya de alguna manera esto que te quiero decir. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Esto abarca todo lo que tenemos, creo, en la vida. ¿Alguna de esas cosas puede separarte del amor de Cristo? Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Querido Dios, gracias por tus promesas. Gracias por tu palabra. Gracias porque eres ese Dios que siempre está atento a nuestro clamor, aun cuando no sabemos qué decir. Gracias, Señor, porque, como dice tu palabra, es por tu mismo nombre que tú juras. Y es por tus promesas que tú cumples. Y es por tu pacto que tú respondes. Y estás obrando en nuestras vidas para darnos el conocimiento, la seguridad y la esperanza de que aún en medio de este mundo tan decaído, tú estás con nosotros y nos has preparado un lugar para que estemos contigo en tu presencia para siempre. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. La próxima semana vamos a iniciar con el capítulo 3. Algo bastante emocionante donde Dios por primera vez le habla a Moisés. Y se manifiesta a él y le dice su nombre. Vamos a platicar un poco sobre eso. Permíteme darte bendición de Dios. Cantamos la doxología y me dan un minutito para ponerlos al corriente de las cosas. Jehová te bendiga y Jehová te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Que Dios te bendiga. Entonamos la doxología. Nos ponemos de pie, por favor. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a la paz. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar un momentito. Dios bendiga a los que están en internet. Espero que puedan disfrutar también de esto si lo estás viendo en la tarde o en la noche. Bueno.